visto ha sido de verificar si es que nuestros datos tendrían errores o no tendrían, ¿verdad? Habíamos hablado de que los errores pueden ser de tipo sistemático o de tipo accidental. Y luego habíamos visto la forma como se podría arreglar, ¿no? Si es que habría algún percance con nuestros datos. Ahora vamos a ver dentro de este tema principal de precipitación lo que es la estimación de registros faltantes, ¿no? Los valores faltantes de un registro de lluvia son bastante frecuentes. Puede ser debido a un desperfecto en el equipo de mediciones, puede ser por alguna enfermedad, ¿no? Que el operario haya tenido, puede ser también debido a la sustitución del encargado de las observaciones o interrupciones debido a limitaciones presupuestales, ¿no? Entonces, por alguna circunstancia, en, cuando estemos procesando nuestros datos, podríamos, y esto es bien frecuente, de que ciertos valores no existan, ¿no? Por estas causas que se está mencionando. Entonces, en general, los datos faltantes son estimados en base a los registros de estaciones cercanas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos que generar estos registros que lleguen a faltar a través de alguna metodología, ¿no? Por tanto, es un promedio con el inverso de la distancia al cuadrado como factor ponderador, ¿ya? Vamos a ver entonces estas diferentes alternativas. La primera alternativa que vamos a ver para poder rellenar datos faltantes, pues es el método, ¿no? del Servicio Nacional del Clima de los Estados Unidos, ¿no? El método puede ser aplicado para estimar valores, ¿no? Este es uno de los mejores métodos que nos permitirían generar datos diarios, mensuales y anuales, ¿no? Bien, cuando nos referimos a datos diarios, precisamente es lo que hemos estado hablando del registro de una estación pluviométrica, que por lo general se registran de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, ¿verdad? Tendríamos las 24 horas y que para nosotros representaría la precipitación acumulada en ese intervalo, ¿no? De 24 horas, ¿no? Las mensuales, las precipitaciones mensuales están referidos a la acumulación, ¿no? De todas aquellas lluvias que se hayan dado durante ese mes, ¿no? Entonces, vamos a suponer que fuera el mes de noviembre. A ver, noviembre, ¿cuántos días tiene? 30 días, ¿verdad? Entonces, tendríamos que sumar todas aquellas lluvias que se hayan dado durante esos 30 días del mes de noviembre, ¿no? Vamos a admitir a sus compañeros. Ya. Entonces, durante los 30 días del mes de noviembre, ¿no? Entonces, a esa sumatoria lo llamamos como precipitación mensual. Y la precipitación anual es justamente la sumatoria de todas aquellas lluvias diarias que se hayan dado durante los 365 días de un cierto año, ¿no? Esto sería para nosotros una precipitación anual. Entonces estamos hablando que en términos acumulativos, pues tenemos la precipitación mensual y posteriormente lo que representa la precipitación anual, ¿no? Entonces, este método que estamos mencionando del Servicio Nacional del Clima puede ser aplicado, ¿no? Para estimar ya sean datos diarios, ya sean mensuales o anuales, ¿no? Entonces, el dato faltante puede ser estimado en base a datos observados en estaciones circundantes auxiliares. Las estaciones auxiliares circundantes pueden ser como mínimo 2, ¿no? Por lo menos se requiere 2 estaciones cercanas, ¿no? Ahora vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a suponer que nuestra estación en consideración esté ubicado ahí, ¿no es cierto? Y bueno, por alguna circunstancia no tendríamos algún dato, ya sea en términos diarios, mensuales o anuales. Entonces nos dice que por lo menos se requieren los datos de referencia de 2 estaciones cercanas, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, podríamos considerar lo siguiente, que aquí tengamos una estación cercana, aquí tengamos otra estación, cada cual a diferentes distancias, ¿no? Por supuesto. Entonces vamos a considerar esas tres estaciones, ¿no? Esto tiene una distancia, esta también una cierta distancia y esta otra distancia. Y le vamos a dar el nombre de D1, distancia D2 y distancia D3, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja el método? Trabaja de la siguiente manera. Vamos a suponer que nuestra estación de interés, por alguna circunstancia, no tengamos la precipitación, por decir, de un 23 de diciembre, digamos, del año 2016, ¿no? Por alguna circunstancia, no hay esa precipitación del 23 de diciembre del 2016. Y sabemos que se ha dado una precipitación ese día, ¿no? Entonces no podemos inventarnos, ¿no? Necesariamente tendríamos que basarnos en el comportamiento de estas estaciones de referencia para poder generar la lluvia que nos esté faltando. En ese sentido, para poder rellenar esta información faltante, tenemos que tomar la precipitación del 23 de diciembre del 2016 de esta estación 1, ¿no? De la estación 2 también tenemos que tomar la precipitación diaria, ¿no? Del mismo día, del 2016 y también de la tercera estación. En este caso, tomamos en cuenta la precipitación del 23 de diciembre del 2016, ¿no? Ahí tenemos nuestras tres estaciones para poder generar lo que nos esté faltando, ¿no? La precipitación faltante. Bien, ahora, hay un detalle. Aquí tenemos distancia 1, distancia 2, distancia 3, ¿verdad? Entonces observamos que la distancia 1 es la distancia más cercana. Pregunto, de estas tres estaciones, ¿no es cierto? Y aquí hay un factor de ponderación que se llama, ¿no? O sea que el valor que corresponde a esa estación va a tener mayor influencia en términos del dato que se llegue a generar. Pregunto, el comportamiento de nuestra estación de interés, ¿a cuál de los tres que tenemos ahí se va a parecer más? ¿A la estación 1, a la estación 2 o a la estación 3? ¿Qué me dice? ¿Pueden darme su respuesta por el chat? ¿A cuál de los tres se aproximaría mucho más? ¿A la que está más alejada o a la que está más cerca? Muy bien, excelente su respuesta. Ciertamente el comportamiento va a ser mucho más idéntico a la estación cercana, ¿verdad? Es por eso que a esta estación le tenemos que dar un mayor peso, ¿no es cierto? En cambio, a esta estación que está más alejada, pues le vamos a tomar en cuenta, pero su factor de incidencia en esto que estamos buscando no va a ser tanto como esto. ¿Y cómo podemos encontrar ese factor de ponderación? Y precisamente ese factor de ponderación se ha encontrado de esta manera, que es 1 sobre la distancia elevado al cuadrado. A ver, ¿a qué nos referimos con eso? La distancia lo estamos encontrando en el denominador, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si la distancia, ¿verdad? Si la distancia es pequeño, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta división? Si esto es menor, el resultado, y este es nuestro factor de ponderación que estamos diciendo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el factor de ponderación? Pues se va a incrementar, ¿no es cierto? Por eso es que la distancia lo estamos llevando al denominador y elevado al cuadrado. Repito,
Si la distancia es pequeña, o sea, el denominador pequeño y elevado al cuadrado, este resultado nos va a dar un resultado mucho más grande, ¿no es cierto? Mucho más grande. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo es que podemos tomar en cuenta esa incidencia con este factor de ponderación, ¿no? Ahora lo contrario, si la distancia, en este caso la distancia 3, es más grande, ¿no es cierto? Es mucho mayor, lo vamos a dar de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Si dividimos entre un valor bastante grande, pues ¿qué va a pasar? Esto va a disminuir, ¿no es cierto? Nuestro factor de ponderación va a disminuir. De esa forma incide la distancia, ¿no? Como factor de ponderación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos aquí la ecuación que nos va a permitir determinar lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando la precipitación, ¿no? Esta precipitación, y va a depender de este factor de ponderación que lo estamos llamando como WI, ¿no? 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Entonces, nos dice que es igual a la sumatoria de la precipitación por su respectivo factor de ponderación. A ver, ¿cómo sería en nuestro caso utilizando esta ecuación? Entonces, nosotros ya hemos dicho que queremos, lo que nos interesa es generar la precipitación del 23 de diciembre del 2016 en nuestra estación de interés que no conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos, no, esta ecuación? Pues nos dice que es la precipitación por su factor de ponderación respectiva, ¿no? Entonces, por tanto, la precipitación 23 de diciembre del 2016 lo generamos de esta manera. Va a ser, nos dice, igual a la precipitación. Vamos a tomar inicialmente esta estación. Entonces, la precipitación, ¿no?, de nuestra estación 1 multiplicado, ¿no?, por su factor de ponderación, vale decir 1 sobre distancia 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Esta distancia elevada al cuadrado. Más. Entonces ahora vamos a tomar esta otra precipitación, ¿no? O sea, vamos a tener precipitación 2 por 1 sobre la distancia 2 al cuadrado. Ahora estamos tratando con la distancia 2 al cuadrado. Más la precipitación, ¿no?, de la estación 3 por 1 sobre la distancia 3 elevado al cuadrado, ¿no? Eso estamos diciendo aquí, ¿no? Toda la sumatoria de las precipitaciones multiplicado por sus respectivos factores de ponderación. Igual, bueno, o dividido entre la sumatoria, ¿no?, de todos los factores de ponderación. Entonces, en este caso, en el denominador vamos a tener 1 sobre d sub 1 al cuadrado más 1 sobre la distancia 2 al cuadrado más 1 sobre la distancia 3 al cuadrado, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que hacer, estos valores que ya conocemos, ese es el requisito, ¿no es cierto? Que tengamos estos valores de lo que nos está faltando. Entonces reemplazamos de cada una de nuestras estaciones, ¿verdad? Y 2, reemplazamos las distancias, que también son datos que conoceríamos, y de esa forma determinamos la precipitación del día que nos esté faltando, ¿no? Entonces, eso hacemos cuando se trata de información diaria, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se trata de generar un dato mensual, entonces va casi lo mismo. Vamos a suponer, vamos a hacer con otro color, vamos a usar el verde, vamos a suponer que ahora nos esté faltando la precipitación mensual, vamos a suponer, de
del mes de noviembre del año 2017. Vamos a suponer que nos esté faltando esta precipitación de este mes y año, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, tenemos que usar la misma ecuación, pero esta vez las precipitaciones tienen que estar en términos mensuales, vale decir, noviembre 2017 de la estación 1, aquí sería la precipitación de noviembre del año 2017 de la estación 2 y la precipitación del noviembre de 2017 de la estación 3, ¿no? Entonces reemplazamos esas precipitaciones, las distancias que ya lo conocemos y de esa forma generamos la precipitación de noviembre del año 2017 de nuestra estación de interés, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando queremos generar ya ahora en términos anuales, entonces puede ser que nuestra estación de interés nos esté faltando la precipitación del año, vamos a suponer del año 2015, ¿no? Cada de nuestras estaciones de referencia tenemos este año, ¿no? Del 2. Reemplazamos aquí, ¿no? Y de esa forma vamos a encontrar la prestación que estamos buscando para nuestra estación de interés. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste este método del Servicio Nacional del Clima de los Estados Unidos, ¿no? Lo interesante es que podemos generar cualquier información, ya sea datos diarios, mensuales o bien anuales. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Buena pregunta. ¿La prestación hallada será exacta o solo es una aproximación? Es solo una aproximación, no es la exacta, ¿ya? Entonces, ciertamente, esto no es inventarse, ¿no es cierto? Esto es basarse en la información, ¿no? De estaciones cercanas que afortunadamente puedan tener registrado, ¿no? La precipitación que nos esté faltando, ¿no? Entonces, y lo interesante de este método es cuanto más cerca, ¿no es cierto? Y es lo interesante, pues va a tener casi el mismo comportamiento, digamos que nuestra estación le estamos dando un mayor peso. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, continuemos. Esa es la primera alternativa que tendríamos, ¿no? Ahora, la segunda alternativa que tenemos es la siguiente. Es el método del promedio aritmético. Un segundito, vamos a cambiar. El método del promedio aritmético, ¿no? Como su nombre indica, ¿no es cierto? Esto es bastante fácil, está basada en encontrar el promedio aritmético. Pero hay algunos requisitos que tenemos que cumplir, ¿no? Es un método bastante fácil, ¿no? Pero sin embargo requiere de ciertos requisitos. Aplicable cuando no es posible disponer de estaciones cercanas, ¿no? Entonces, cuando no hay, por alguna circunstancia, alguna estación cercana, que sí o sí requerimos en el primer método, entonces podemos usar en ese caso. Las estaciones existentes no cuentan con observaciones para el mes faltante, ¿no? El promedio se realiza con 10 datos, se requiere 10 datos como mínimo, ¿ya? Eso es algo importante. Y el método consiste en determinar el promedio aritmético de los valores registrados para el mes faltante.
Más que todo, este método del promedio aritmético se utiliza con registros mensuales, ¿ya? Más con registros mensuales. ¿En qué consiste? Pues lo siguiente, vamos a suponer que tengamos eh, del año 1980, 81, 82, hasta el año 90, por ejemplo, porque se requiere por lo menos 10 datos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer, a ver, de un cierto mes, vamos a suponer del mes de noviembre, ¿no? Que el año 1980 se haya tenido una precipitación de 45 milímetros. El 81, que se haya tenido una precipitación de 53. Del año 82, ahí vamos a considerar que nos falta por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, y todos estos valores sí son conocidos, ¿no? El año 90, que sea 48.3. ¿Sí? Entonces, como su nombre indica, el método del promedio aritmético, la precipitación que nos esté faltando, ¿no es cierto?, del mes de noviembre, ¿no?, para esta estación, entonces lo que hacemos es encontrar el promedio de los valores del mes de noviembre. En este caso tenemos que sumar eso y todo esto tenemos que sumar, ¿no? Entonces llegará a ser 45 más 53. Esto es lo que nos está faltando, más todos estos datos, ¿no? Que ya sabemos que tenemos, más 48,3, ¿no? Todo eso dividido entre la cantidad de valores que tendríamos, ¿no? Del 80 al 90 tenemos 11 dividido entre 10, ¿no? Tendríamos que dividir entre 10 valores, ¿no? Y el promedio que nos salga, el resultado que nos salga, ¿no? De esa operación, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nos salga 43.8. Este valor es lo que vamos a rellenar aquí, ¿ya? 43.8, ¿no? Entonces, de esa forma, utilizamos este método del promedio aritmético, ¿no? Aquí observamos que en este caso se le está dando, no está tomando en cuenta nada, ¿no? Por eso es que a cada uno le está dando el mismo peso, ¿no es cierto? 1 sobre 10 el peso, ¿no? Y de esa forma obtenemos el dato que nos esté faltando. ¿Está bien? Como podemos observar, es un método bastante sencillo, ¿no? Bastante fácil. ¿Está bien? Muy bien. Y de esa forma tenemos estos métodos que nos permiten rellenar datos que nos esté faltando. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a ver este otro subtema, que es la estimación de la precipitación promedio sobre un área, ¿ya? La estimación precipitación promedio sobre un área. ¿De qué trata? Lo siguiente. Los pluviómetros registran, ya sabemos, la lluvia en términos puntuales, es decir, la que se produce en el punto en el que está instalado el aparato. Pero para los cálculos ingenieriles es necesario conocer la lluvia media en una zona dada, como ser una cuenca, ¿no? Entonces vamos a suponer que nuestra estación, es decir, nuestra cuenca tenga esa forma, y vamos a suponer que tengamos aquí nuestra estación de interés, ¿verdad? Como recolectamos información de forma puntual, podemos decir que nuestra estación o el valor que registremos ahí, ¿no? Va a tener un cierto alcance, vale decir, todo este área, ¿no? Estaría teniendo este comportamiento, ¿no? Que se habría registrado en la estación de interés. Pero sabemos que el comportamiento no es igual en toda la cuenca, ¿no? Seguramente alguna vez nos ha pasado lo siguiente. De repente estamos en alguna parte de la ciudad y observamos al lado este y vemos que en Sacaba se está cayendo el cielo, ¿no es cierto? Que está lloviendo tremendamente, ¿no? O puede pasar lo contrario, que en Sacaba no está lloviendo nada,
pero sí que está lloviendo cercado, ¿no? Entonces, observamos que la lluvia no se da de forma área de la cuenca, ¿no? Todo depende de la magnitud, todo depende de la diferencia de altitudes, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que nosotros queremos, y ese es nuestro objetivo, determinar la precipitación promedio, pero que sea representativo de toda nuestra cuenca, ¿no? Entonces, aquí podríamos tener otra estación, aquí otra estación y aquí otra estación. Hemos dicho que, por ejemplo, para Cochabamba, para el Valle Central de Cochabamba hasta Parotani, tenemos estaciones entre activas e inactivas en el orden de 50 a 60 más o menos estaciones, ¿verdad? Buena cantidad de estaciones. Entonces, cuando queremos sacar o determinar la prestación promedio de todo esto, la pregunta es, ¿y cómo determinamos? ¿Verdad? Considerando que cada una de estas estaciones son representativas de un cierto área, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que determino mi prestación promedio de todo el área? Y eso es lo que nos vamos a enfocar. ¿Está bien? Bien, vamos a suponer este ejemplo. Tenemos ahí todas estas nuestras estaciones, ¿no? Aquí tenemos la estación 1, que tendría una lluvia de 12 milímetros, solo con carácter académico de poder practicar. La estación 2, la estación 3, la estación 4, 5 y la estación 6. Cada cual acompañado, ¿no?, del comportamiento de una precipitación, ¿no? Bien, para ello vamos a ver tres métodos, ¿ya? Para la estimación de la prestación promedio sobre un área. ¿Está bien? Vamos a ver el método del promedio aritmético, el método de los polígonos de Thyssen y el método de las isoyetas. Tenemos estos tres métodos que nos van a permitir determinar la precipitación promedio sobre un área. ¿Está bien? Bien, veamos el primer método, el método del promedio aritmético, ¿no? Como su nombre indica, como ya lo hemos visto también más antes, pues se trata solamente de sumar, ¿no?, las diferentes precipitaciones y dividirlo entre n, así de sencillo, ¿no? Vale decir, en nuestro ejemplo que estamos tomando, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos ahí la estación 1, la estación 2, la estación 3, la estación 4, la estación 5 y 6, ¿verdad? Entonces, la estación 1, vamos a suponer, se tiene esa prestación de 12. Entonces, como su nombre indica, lo que hay que hacer es, en el numerador, todas las precipitaciones, ¿no? Vale decir, 12 más 9, 12 más 9 más 19 y así sucesivamente, ¿no? Los 6 valores de precipitación. Todo eso dividido entre 6, ¿no? Porque tenemos 6 estaciones. Y ese resultado nos sale 17.33, que sería la prestación promedio del que estábamos hablando, ¿no? 17.33 milímetros. ¿Está bien? Bien. Este es como estamos observando, es el método más sencillo, ¿verdad? Es el método más fácil. Como estamos observando, es cuestión nomás de sumar y dividir y ya está, ¿no es cierto? Pero sin embargo, es el método menos inexacto de los tres métodos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un cálculo matemático frío, ¿no es cierto? Y lo que sale, salió, ¿no? Es como que realmente lo estamos calculando de una forma fría, ¿no es cierto? Y además significa que a cada uno de estas estaciones le estamos dando el mismo grado de importancia. A ver, me explico. La prestación promedio corresponde al factor de multiplicación. Vamos a tener un sexto por 9 más un sexto por
19 más así sucesivamente, ¿no? Entonces, si observamos a cada uno, ¿no?, de los valores que estamos tomando en cuenta, le estamos dando, recuerdan, como un factor de ponderación, la importancia de un sexto. O sea, todos tienen el mismo grado de importancia, pero ¿será realmente así? ¿No? Entonces, ahí va la inexactitud de este método, ¿no? Es fácil, pero ciertamente en términos de reflejar el comportamiento real, está como un poquito alejado en relación a los otros métodos, ¿no? Entonces, de esa forma, así de fácil, podemos encontrar el método del promedio aritmético, como estamos viendo. ¿Ve? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos a pasar al segundo método. ¿Ya? Lo que decíamos, ¿no? El método del método, ¿no? El método consiste en obtener el promedio aritmético de las lluvias medidas en las estaciones de dicha área. Es el método más simple, solo da buenos resultados cuando el número de pluviómetros es grande, ¿no? Conduce a buenas estimaciones en terrenos planos, donde el valor captado por cada pluviómetro no varía mucho con respecto a la media. Rinde buenos resultados en terrenos montañosos, pero si la red pluviométrica es densa, ¿no? Si hay una gran cantidad de estaciones, si es que tendríamos los terrenos montañosos dentro de nuestra cuenca de interés, ¿no? Y requiere de una red densa para la misma precisión alcanzada con otros métodos, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver este segundo método que se llama el método de los polígonos de Thyssen. ¿Ya? El método de los polígonos de Thyssen, que también nos sirve para determinar la prestación promedio. Entonces, aquí tenemos unos pasos para poder utilizar este método, ¿ya? Y posteriormente vamos a utilizar esta ecuación para determinar nuestra prestación promedio. ¿Está bien? Entonces, a ver, permítame borrar eso. Deme un minutito, por algo ha desaparecido una figura por aquí, ¿ya? Bien, entonces el primer paso nos dice que se trata de unir las estaciones formando triángulos, ¿ya? Ingeniero, no está compartiendo la pantalla. ¿Ah, no está? Ah, ya, gracias. Un segundillo. Ahora sí. Ya, gracias. Bien, decía lo siguiente. Entonces, el método de los polígonos de Thyssen, tenemos que seguir estos pasos, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra cuenca, la línea que lo tenemos segmentada.
Esa es nuestra cuenca, y lo que está en color rojo, los triángulos, nuestras estaciones, ¿no? El primer paso que tenemos que hacer es unir las estaciones formando triángulos, ¿no? Entonces unimos esta estación con esta otra estación, esta también, y así sucesivamente, ¿no? Como nos dice, formando los triángulos respectivos, ¿no? Ahí observamos varios triángulos que se están formando, ¿no? Y aquí también tenemos otro triángulo, ¿está bien? Luego nos dice trazar las mediatrices. ¿Qué es una mediatriz? A ver, seguramente recordando algo de lo que se refiere a mediatrices. Un segundito, vamos a crear una diapositiva. Mediatrices, ¿no? Entonces, si recordamos las mediatrices, si tenemos ahí un triángulo de esta manera, ¿no? Y cuando yo quiero trazar una mediatriz, la mediatriz nos dice que tiene que estar en el punto medio, vale decir, estos dos segmentos tienen que ser iguales de este lado, y tenemos que trazar por este punto medio, ¿cierto? Formando 90 grados. Y para nosotros esto es la mediatriz, ¿verdad? Mediatriz. ¿Está bien? Entonces, de cada uno de los lados, también de esto puedo tomar el punto medio, ¿no es cierto? Y voy a trazar, tiene que haber 90 grados, entonces va a ser la mediatriz de este lado. Si trazo la mediatriz de este otro lado, también la mitad, y formando 90 grados, entonces todas estas van a coincidir en este punto, ¿verdad? Estas mediatrices, tenemos 3 mediatrices y todas se intersectan en este punto. ¿Cuál es la característica que tiene este punto? Y por cierto, ¿qué se llama este punto? Se llama circuncentro, ¿verdad? Si recordamos. ¿Y qué es el circuncentro, ese punto? ¿Qué es la característica que tendría? Pues lo siguiente, que si agarro un compás, ¿no es cierto? Y desde este punto del circuncentro, este es el circuncentro, entonces con el compás la característica es que por cada uno de los vértices, ¿no?, de mi triángulo voy a poder trazar una circunferencia donde va a intersectar a cada uno de los vértices. Esa es la ventaja o es la característica que tiene el circuncentro. ¿Ya? Muy bien, entonces la intersección de las mediatrices se llama circuncentro. ¿Está bien? Entonces aquí nos está diciendo que tenemos que trazar nuestras mediatrices, ¿no? Entonces de este lado, entonces hemos dicho que el punto medio, entonces tenemos la mitad, tengo que trazar mi mediatriz, entonces formando 90 grados, ¿no? Lo propio aquí de este lado, entonces aquí tenemos la mitad y por este punto trazamos un perpendicular, así como lo estamos viendo. De la misma forma aquí perpendicular y estos lados que van a ser iguales por el centro y aquí tenemos el circuncentro, ¿no? Entonces en todos los casos así vamos trazando lo que van a ser las correspondientes mediatrices, ¿no es cierto? Y tenemos que trazar nuestras mediatrices hasta el límite de la cuenca, ¿no? No tenemos que pasarnos, ¿no? Hasta el límite de nuestra cuenca. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, en todos los casos, vamos trazando las mediatrices. ¿Está bien? Ese es el segundo paso. El tercer paso, hallar las áreas de los polígonos. Si observamos, vamos a suponer, por ejemplo, esta estación tiene un área de influencia y justamente se forma por la intersección de estas mediatrices. Y su área de influencia, ¿no?, va a ser lo que estoy trazando, lo que estoy achurando, ¿no? Esto va a ser el área de influencia de esta estación, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar otro color. A ver, por ejemplo,
Para esta estación de color morado, su área de influencia va a ser todo esto, ¿no? Va a ser todo lo que estoy achurando. Eso va a ser el área de influencia de esta otra estación. Ahora, de esta estación anaranjado, entonces también vamos a tener su área de influencia, que va a ser todo ese polígono, ¿no? Entonces, el nombre que tiene este método, polígonos de Thyssen, ciertamente estos son los polígonos, ¿no? Que se van formando y por ello va el nombre. Y así sucesivamente, si podemos identificar de esta estación, su área de influencia es todo esto, de esto su área de influencia es esto, de esto que lo tenemos ahí, su área de influencia es esto, ¿no? Entonces, hay ciertas estaciones que tienen un mayor área de influencia, ¿verdad? Y hay otras que tienen un menor área de influencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que se trata es lo siguiente. Vamos a suponer, y eso es ya nuestro siguiente paso, ¿no? El paso 4, ya para encontrar nuestra prestación promedio, ¿no es cierto? Entonces, la prestación promedio nos dice lo siguiente, que va a ser igual a la multiplicación de la prestación por su área, ¿no?, de influencia respectiva. Vamos a suponer que esto sea la estación 1 y su área de influencia va a ser esto, ¿no es cierto? A sub 1. Entonces va a ser la multiplicación de su precipitación respectiva multiplicado por su área de influencia, ¿no? ¿Y cómo encontramos este área de influencia? Pues una vez que hayamos determinado los polígonos de Thyssen respectivo, aquí, como hemos visto en algunos otros casos, utilizamos los sistemas de información geográfica para poder determinar el área de influencia de cada uno de los polígonos, ¿no? Ese valor numérico que vamos a encontrar, ¿no?, con este sistema de información geográfica de todas las áreas, ¿no? Entonces vamos a multiplicar la prestación por su área respectiva, más la prestación, vamos a suponer que este es el 2, ¿no? Y tiene todo ese área, ¿no? El área morada, que es el área 2. Más, y así sucesivamente, todos los polígonos de Thyssen, ¿no? De esa forma determinamos la prestación promedio, ¿no? Si observamos, este método es un poco más laborioso comparado con el anterior método, ¿no? El método de promedio aritmético era cuestión nomás de sumar y dividir, ¿verdad? Y a cada una de las estaciones, ¿no es cierto?, les estábamos dando la misma importancia, ¿no? Pero si observamos aquí, ¿no?, en este método, el grado de importancia va a ser en función de la cantidad de área que ocupe, ¿no? Entonces, cierto, esta estación, si observamos la estación 1, está fuera de los límites de nuestra cuenca, ¿no es cierto? Es por eso que tiene una influencia pequeña, ¿no? Entonces, el factor de peso que le estaríamos dando a cada una de las estaciones va a depender de la magnitud de su área de polígono de Thyssen, ¿de acuerdo? Entonces ya no es como el anterior método del promedio aritmético, que a toditos, sin distinción, le estamos dando el mismo peso. Aquí ya no, ¿no es cierto? Y precisamente ese hecho hace de que este método sea mucho más exacto, mucho más aproximado a lo real, comparado al anterior método. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera aplicamos este método. Entonces, para recordar, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que unir las estaciones formando triángulo. Segundo paso, hay que encontrar las mediatrices, ¿verdad? Y tercer paso, las áreas respectivas. ¿Está bien? Bien, a ver, un poco, veamos, de teoría de este método. Las ventajas que da resultados más exactos que los obtenéis con el promedio aritmético, pero desventaja implica, por supuesto, más trabajo que el anterior método, ¿no? ¿Está bien? Bien. Algunos aspectos de recomendación en términos para
el tema de la mediatriz. Sabemos que hablamos de triángulos, ¿no es cierto? Donde observamos que tiene una diferencia con relación al obtusángulo, ¿no es cierto? A ver, si trazamos las mediatrices respectivas, como ya hemos aprendido, ¿no? De esta voy a trazar, formando 90 grados y la mitad, ya hemos dicho, ¿no? Entonces ahí tenemos esa mediatriz. A ver, de aquí también voy a trazar, entonces tengo que formar 90 grados. Entonces aquí 90 grados y aquí lo tenemos el circuncentro, ¿no es cierto? Entonces para confirmar, aquí también puedo trazar, ¿no? Esto tiene que ser igual a esto es el medio y tiene que ser 90 grados, ¿no es cierto? Y va a pasar, por supuesto, por aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos el circuncentro y hemos visto si hacemos aquí centro, trazamos una circunferencia, va a unir estos tres vértices, ¿no? Entonces, aquí cuando tenemos, y recuerden esto por favor, cuando tenemos el caso de un triángulo que sea del tipo obtusángulo, su circuncentro va a ser externo, ¿ya? Va a ser externo, o sea, lo vamos a encontrar afuera, ¿ya? Pero en cambio, cuando tengamos triángulos de este tipo, a ver qué pasa, aquí la mitad, ¿no? Aquí por el centro y 90 grados. Por aquí también lo propio. Iguales. Entonces 90 grados. Aquí también lo mismo. Igual esto. Y aquí 90 grados. 90 grados. Aquí 90 grados. 90 grados. Entonces el circuncentro está ahí en el centro, ¿no es cierto? Entonces aquí el circuncentro es interno, ¿ya? Y en el caso de un obtusángulo es externo, ¿no? No sé si en nuestro caso, pero vamos a ver si tendríamos un triángulo obtusángulo, observamos que no, ¿no? Aquí todos nuestros triángulos, ¿no? Eran del otro tipo, por eso es que aquí centro, el circuncentro aquí, 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 todo fácil, ¿no es cierto? Bien, eso. Entonces, cuando veamos un obtusángulo, ya hay que darnos cuenta que su circuncentro es externo, ¿ya? Bien, un detalle que es importante considerar. Lo siguiente. Cuando estemos trazando, al formar las mediatrices, voy a borrar esto para explicar un segundito, por favor. Siguiente situación, ¿no? Cuando tendríamos, hemos dicho que aquí, por ejemplo, vamos a considerar que tenemos ahí nuestras estaciones, así como estás viendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones en términos de la formación de triángulos, ¿no? Aquí podríamos tener estas dos situaciones, ¿no? La pregunta es, ¿lo voy a trazar el triángulo así o lo voy a trazar de esta forma? A ver, para cuestión de comparación, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar esto, vamos a suponer así, y esta otra vamos a trazarlo de esta manera, ¿ya? Entonces, miren, aquí se estaría formando ¿qué tipo de triángulo? El triángulo obtusángulo, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando? Y aquí se estaría formando el otro tipo de triángulo. Pero la pregunta es, ¿y se forman los mismos polígonos de Thyssen? ¿No? A ver, vamos a ver. Si trazamos, ¿no? Como ya hemos visto el tema de lo que es las mediatrices que corresponde, entonces aquí estamos, el centro, ¿no? Estos lados son iguales,
el centro y estos lados son iguales, ¿no? Entonces, 90 grados. Voy a hacerlo con otro color para diferenciarlo, ¿no? Ahora de aquí, también si trazo, entonces aquí estaría su circuncentro, ¿no? De este primer triángulo. Del triángulo 2, ya del triángulo 2, también voy a trazar sus respectivas mediatrices, ¿no? Entonces aquí, esto es igual a esto, y voy a trazar de esta forma. Ahora lo propio aquí, esto es igual a esto, entonces 90 grados. Voy a tener ese circuncentro de esta manera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que voy a encontrar las áreas de influencia? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que unir, ¿no? Lo que acabamos de encontrar, las intersecciones respectivas que se van a ir dando, ¿no? En este caso, a ver, como este caso, ¿no? Aquí está mucho mejor. Entonces tenemos trazado las mediatrices y lo que hacemos es unir en estos puntos de intersección que estaríamos teniendo, ¿no? Al unir esas intersecciones se nos va a formar esas áreas de influencia que van a ser nuestros polígonos de Thiessen, ¿no? Aquí, entonces, nuestros polígonos de Thiessen, siguiendo lo que corresponde a lo que es las mediatrices, entonces tenemos eso, ¿ya? Muy bien. A ver, ahora, ¿qué pasa en este caso cuando se trata esta vez que hayamos decidido hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a trazar formando una mediatriz 90 grados. Esto igual a esto. Ahora por aquí, mejor por aquí. A ver, de repente... 90 grados, ¿no? El circuncentro va a estar ahí. Por aquí, también esto podemos continuar. Aquí trazamos nuestra mediatriz. Esta va a ser la intersección, ¿no? Esto 90 grados, esto igual a esto. Y de esa forma ya tenemos nuestro segundo circuncentro. ¿Está bien? Entonces, también de la misma forma, para poder encontrar lo que corresponde a su área de influencia, entonces de aquí va a ser mucho más sencillo, ¿no es cierto? Vamos a tener que unir estos circuncentros y con sus áreas de influencia que va a tener que ver con las mediatrices que hemos obtenido, ¿no? Para este otro, entonces, también trazamos, así como lo estamos viendo, y si comparamos lo que corresponde a sus polígonos respectivos, ya sea usando esto, trazando así, versus trazando de otra manera, si comparamos sus polígonos son iguales, ¿ya? Entonces, no influye para nada si es que hacemos el trazado así o hacemos el trazado así. Al final, el resultado nos va a salir los mismos polígonos de Thiessen, ¿ya? Muy bien, eso lo vamos a ver mucho mejor con un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio. Entonces, tenemos este mismo ejemplo, nuestras 2, 4, 6. Si recordamos cuando hemos hecho el método del promedio aritmético, ¿no? Teníamos 1, 2, 3. Entonces, con los mismos datos, ¿ya? Pero esta vez aplicando el método de los polígonos de Thiessen. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí nuestras estaciones, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es encontrar, ¿no? Siguiendo los pasos que ya hemos visto, ¿no? Entonces, por favor, les voy a pedir que sigan los pasos.
¿ya? Encuentren sus polígonos de Thiessen, ¿ya? Entonces recordemos, el primer paso es unir las estaciones formando triángulos, ¿no? Segundo paso es trazar las mediatrices y tercer paso es encontrar los polígonos de Thiessen, ¿está bien? Entonces, intenten hacerlo. Tal vez como el tiempo no nos está favoreciendo, entonces les voy a pedir que el trazado de sus mediatrices lo hagan para la siguiente clase, ¿ya? Para el día de mañana. Y a partir de eso vamos a continuar, ¿ya? Entonces, tracen por favor sus polígonos de Thiessen. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Algo que no se entienda? Bien, entonces, por favor, procedan a copiarlo y pueden intentar hacerlo, ¿ya? Entonces, hasta mañana tendríamos para encontrar los polígonos de Thiessen, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco como siempre por su atención. Es un gusto compartir con ustedes. Tengan muy buenas noches, bendiciones y nos estamos viendo el día de mañana. Muy buenas noches.